yo voy a mandar a los que están presentes a que lean en el orden que aparece en el listado. Entonces, eh, ahí yo me voy a dar cuenta, ¿verdad? Si alguno dijo presente y desapareció, cuando yo lo llame, si no dice nada es porque no está aquí, está en otra cosa. Porque recuerden que es muy importante que ustedes estén presentes. No solamente que se conecten ahí, sino que estén presentes. Vamos a leer primero las definiciones de estadística. La estadística tiene muchas utilidades y tiene también varios usos para cada cosa. Ella tiene una herramienta que nos resuelve un problema. Entonces, yo quiero que Melissa Montaz me lea la primera diapositiva. Ok. Dale para allá. Dice estadística, conceptos básicos y definiciones. Próxima. Sí, ya yo la pasé. Si ustedes no la pueden ver, es porque aún no se ha vislumbrado. Déjame yo ver. Ok. Porque ya tú la viste la próxima. O todavía no Yo sé. estoy viendo No. la siguiente, que será, puede que sea el problema en su conexión. Sí, posiblemente sea de la conexión. Todavía Yo no. todavía estoy en estadística, conceptos básicos y definiciones. Déjame hacer algo. A ver. Te sale, mira a ver. Ahora. Mm-mm. Ok, vamos a darle el chance al siguiente y después cuando se actualice, tú lees la próxima. Milagros Ernestina. Presente, profe. Léeme la diapositiva que aparece ahí en Eh, pantalla. sí, me aparece. Dale para allá. Ok. Definición de estadística. La estadística es la ciencia de la, me sale, descriptiva. Es la sistematización, recogida, organización y presentación de los datos referente a un fenómeno que presenta variabilidad y, o incertidumbre para su estudio metodológico con objeto de probabilidad, que sería reducir las leyes que rigen esos fenómenos, inferencia y poder hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones. Bien. Lo que estamos diciendo ahí es que la estadística tiene tres papeles fundamentales. Uno de ellos es describir información y describir también se trata de organizarla, de recoger la información y organizarla. Tiene un papel en el cual puede predecir fenómenos que van a pasar en el futuro. Es que se habla de la deducción, porque puede a través de sus fórmulas, puede predecir algo, por eso que se usa, como yo le comentaba a otro grupo, en la política, en las elecciones, porque puede predecir el comportamiento de lo que va a pasar en el futuro, quién ganar unas elecciones u otro tipo de cosas. Y la inferencia es cuando tú puedes, a través de los datos que tú obtuviste, sacar una conclusión. O sea, tú puedes recoger información, la puedes organizar, puedes predecir lo que va a pasar en el futuro y a través de eso tú también puedes concluir. Y así es que por ejemplo, se toman las leyes de la ciencia, son conclusiones ya que fueron probadas. Entonces la estadística nos sirve para esas cosas. Muy bien, vamos a continuar. Si alguien tiene un comentario, puede levantar la mano y le doy la Eh, palabra. Permiso, profe. Antes de que siga, voy a salir y voy a entrar de nuevo porque todavía no se me actualiza. De acuerdo, de acuerdo. Ok. Entonces, si no hay un comentario, vamos a continuar con la próxima. Vamos a darle la palabra a Rochelle Geraldina. Rochelle, Dice, división, dale. división de la estadística.
Estadística descriptiva, conjunto de técnicas y métodos que son usados para recolectar, organizar y presentar en forma de tabla y gráficas informaciones numéricas. También se incluyen aquí el cálculo de la medida estadística de centralidad y variabilidad. Estadística inferencial, conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando datos usando datos Sí, de una muestra tomada en ella. muy bien. Miren, estas dos divisiones de la estadística, para mí, son inseparables. Y más adelante te van a ver por qué. Tú no puedes separarlas. En un estudio, casi siempre tú tienes que aplicar la descriptiva y la inferencial. Por ejemplo, yo que cuando terminé mi carrera, hice mi tesis, yo tuve que aplicar esas dos partes de la estadística, porque una parte es tú recoger la información, describirla, organizarla, pero otra parte es tú sacar conclusiones. Y ustedes saben que la última parte de un trabajo de investigación son las conclusiones. O sea que eso ahí es inseparable. Es bueno que ustedes sepan, y quiero resaltar, que nosotros al final vamos a hacer un trabajo. Yo les voy a dar tiempo para que hagan un trabajo de investigación del tema que a ustedes les guste y me lo van a estar mandando en PDF. Eso es al finalizar la asignatura. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros pongamos en práctica los temas que trabajemos en la asignatura. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con tablas y gráficos. Entonces ese trabajo va a contener tablas y gráficos. Vamos a trabajar con cálculo de población y muestra. Quiere decir que ustedes van a tener que calcular una muestra a partir de una población. Vamos a aprender a hacer un análisis. Vamos a aprender a calcular la moda, la media aritmética, los cuartiles. Entonces todo eso que vamos a trabajar, al final yo voy a querer que lo pongan en práctica en un trabajo de investigación. Es un trabajo práctico como cualquier otro, es un trabajo que va a tener el rigor de la asignatura. Entonces es bueno que según se traten los temas, ustedes vayan tomando sus apuntes, porque vamos a hacer eso como una forma de que ustedes puedan ver realmente que esto no es algo que se quede en el aire, sino que tiene una aplicación real y que ustedes van a ver cuál es. ¿De acuerdo? Entonces quise resaltar esa parte ahí para que lo tengan pendiente. Ok. Profe, ya puede seguir. Déjeme ver si aquí. Melissa. Sí, ¿cuál te aparece en la pantalla? Conceptos básicos. Población y muestra de Sayay. Sí. Ok, pues dale para allá. Entonces, conceptos básicos. Población es el conjunto sobre en el que estamos interesados en obtener conclusiones, entre paréntesis, hacer diferencias. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. Muestra. Es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones, mediciones. Debería ser representativo. Está formado por miembros seleccionados de la población. Individuos, unidades experimentales. Bien, eso es sencillo. Y le pondré el ejemplo más común. Cuando se va a hacer una encuesta, por ejemplo, supongamos en San Juan, una encuesta por quién van a votar los sanjuaneros, la población va a ser todos los votantes, todas las personas que están en edad de votar, pero la muestra son solamente los que se van a escoger para hacer la encuesta. Porque, por ejemplo, en San Juan hay 300.000 personas, supongamos. No se pueden encuestar 300.000 personas. Se podrían encuestar 1.000, 1.500 y así. Pero hay un procedimiento,
una fórmula que te permite, bajo ciertos parámetros, te permite calcular esa muestra. Cuando tú aplicas una fórmula, te da la cantidad. Por ejemplo, de 300 podría arrojarte un 60%. Pero para la cantidad no te dice cuáles son. Tú tienes que elegir entonces a esa cantidad de forma aleatoria, al azar, a conveniencia. O sea, pero sin embargo la muestra debe ser representativa. Eso quiere decir que tú no puedes elegirla a tu conveniencia, sino que cualquiera de esas personas que tú elijas deben tener características similares al resto de la población. O sea, esa parte de la población y la muestra, yo diría que es una de las partes fundamentales para que una investigación sea real, dé con la realidad. Porque cuando tú aplicas, que eso también vamos a verlo, los instrumentos de recolección de datos, cuando tú aplicas un cuestionario o una entrevista, tú se la aplicas esa a la muestra. Pero tú quieres conocer es el parecer de la población. Entonces debe ser representativa y esos son asuntos muy importantes que se van a trabajar en su momento. Vamos a continuar con Rosalba Rodríguez. Léame Aquí, Ajá. concepto básico, continuación. Sí, Muestra aleatoria. disculpa, Ujú. para la próxima que lea, no tienes que leer el encabezado porque todo lo que vamos a ver son conceptos básicos. Y directamente Está bien, Sí. está bien. Muestra aleatoria. Es una muestra bien representativa de la población. Se considera que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad de formar parte de la muestra. Las conclusiones basadas en una muestra aleatoria son confiables. Ok. Las conclusiones basadas en una muestra aleatoria son confiables. ¿Por qué tú crees que son confiables cuando la muestra es aleatoria? O cualquiera puede responder esa pregunta. Porque cuando se dice aquí, una muestra aleatoria es representativa de la población. Se considera que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad de ser parte de la muestra. Entonces, ¿por qué una muestra aleatoria sería representativa? Porque es algo aleatorio que yo estoy eligiendo. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea? Le voy a plantear un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que en una empresa hayan 5 puestos de trabajo. 5 puestos de trabajo. Y llevan 5 currículum. Y dentro de esos 5 currículum hay 2 currículum que son de unos amigos míos. Y yo voy a elegir a esos empleados. Si me ponen los currículum a elegir y yo sé cuáles son los de los amigos míos, obviamente yo los voy a elegir a ellos, porque son mis amigos. Pero en ese caso, yo no estoy eligiendo a conciencia, yo estoy eligiendo, digamos, a mi conveniencia. Sin embargo, si los currículum lo barajan y lo ponen ahí, para yo elegir cualquiera, entonces todos los que llevaron currículum tienen la misma oportunidad de ser elegidos, porque yo lo voy a elegir sin saber quién es quién. ¿Está clara esa idea? Sí. Profe. Por eso es que la muestra debe elegirse aleatoria, de forma aleatoria, para yo no saber a quién estoy eligiendo, ya que si yo conociera a los que estoy eligiendo, yo pudiera elegir a personas que me convengan, que no digan la realidad, sino que digan lo que yo quiero que digan. Entonces se elige aleatoriamente para que todos los que yo conozco como los que no conozco tengan la misma oportunidad de salir en la investigación. Por eso cuando es aleatoria es confiable, porque yo no estoy involucrando mis intereses, simplemente es como una tómbola. Yo saqué de ahí a lo que saqué, pero no sé a quiénes saqué. Por eso cuando es aleatoria es confiable.
Y uno de los mejores muestreos son los aleatorios. Deben entender eso claro. Vamos a continuar leyendo. Vamos a darle esa pregunta puede ser pregunta de examen. Si yo le pongo en un falso y verdadero, por ejemplo, el muestreo aleatorio no es confiable, entonces ustedes tienen que responder que eso es falso, porque sí es confiable. Eso es una pregunta de examen, ahí tenerlo claro. Entonces, creo que fue Rosalba que leyó. Vamos con Rosy Esther. Sí, profe. Ajá, lee la siguiente. Variable. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Dato. Es un valor particular de la variable. En los individuos de la población chilena, de uno a otro es variable. El grupo sanguíneo AB, O. Tu nivel de felicidad declarado. Deprimido, muy feliz. El número de hijos, 0, 1, 2, 3. Altura, 1,62 y 1,74. Miren, en resumen, lo que la compañera leyó ahí se refiere a lo siguiente. Una variable en estadística no es lo mismo que una variable en matemática. ¿Qué me dice en matemática que es una variable? Lo que no es matemática. ¿Qué es una variable en matemática? Díganme a ver, chicos, ustedes eso tienen que haberlo visto. ¿Ustedes no dieron álgebra? Bueno, Yo ¿Ustedes no creo, dieron álgebra? Álgebra no es dieron. como, no, profe. ¿Puedo No, responder yo? Sí, responde, Rosy. Bueno, yo tengo entendido que es como un símbolo, perdón, como constituyente o algo así de un predicado o una fórmula. Bueno, una fórmula tiene variables. Miren, muchachos, en matemática, una variable es una letra que representa un valor incógnito, desconocido. Por ejemplo, déjame ver si yo le puedo escribir aquí. Edición. Aquí no veo la herramienta para escribir. Pero en matemática, una variable es una letra. Por ejemplo, una X es una variable, una Y, una P. Porque lo que se busca en matemática es encontrar valores desconocidos. Sin embargo, en estadística esto no es así. En estadística, una variable es una característica que yo voy a observar en una población. Y ahí es que está la diferencia entre una variable matemática y en estadística. Déjame ver si yo puedo hacer un ejemplo aquí. Bueno, mira. Vamos a ver. Por ejemplo, no sé si pueden ver ahí. En matemática, aquí, una X, yo tengo por ejemplo 2X, vamos a ver, 2X igual a 8. ¿Lo pueden ver? sí, Sí, Ahí, ¿cuál es la variable? Si tuviéramos, la X. si estuviéramos hablando de matemática, la X fuera la variable. ¿Y qué significa eso? Que 2 veces la X me va a dar 8. ¿Y cuánto vale la X ahí? Aún no sabemos. Dígame. 4, Cuatro. profe. 4, ¿verdad? Simple. Eso es en matemática. Eso es en matemática. Pero en estadística, una variable vendría siendo, como dice ahí, por ejemplo, si yo estoy analizando el rendimiento académico de los estudiantes, una variable serían los hábitos de estudio. Porque los hábitos de estudio de un estudiante condicionan su rendimiento académico.
Como ustedes pueden ver en estadística, una variable es una característica que se puede medir. Mientras que en matemática es solamente una letra, una incógnita. Pero en estadística, en los hábitos de estudio, son rendimiento académico, las características socioeconómicas son variables también. Son variables, por ejemplo, en dado caso el estado civil, son variables también, no sé si es el nivel académico, el estado civil, como dice ahí, cantidad de hijos, el nivel de salario, el ingreso que tiene una persona. Esas son variables en estadística, que dependiendo cuál sea mi investigación, yo puedo medir esas cosas y puedo dar respuesta al problema que yo me he planteado. Son para eso las variables en estadística. ¿Y dónde están las variables? Las variables casi siempre se encuentran en los objetivos de la investigación. Usted debe saber que una investigación debe tener un problema, debe tener objetivos, y en esos objetivos están las variables. Porque una investigación trata de dar respuesta a unos objetivos. Y para dar respuesta a los objetivos deben tener variables, porque lo que yo voy a medir son las variables. Entonces esa parte deben tenerla clara. Vamos a continuar con la siguiente. Camila Santos. Camila Sí, Santos. profe. Ok, léeme esa diapositiva. Aún está en los conceptos, en la anterior, profe, no se me ha cambiado. No dice parámetro ahí. Parámetro. La que dice, ¿Qué dice parámetro? la que dice variable, dato. Ok, yo la cambié. Parece que el internet. No, la que dice variable, dato. Bueno, está bien. Yo estoy en parámetros. Vamos a darle el chance a la otra compañera para que lea. Si está ahí, vamos a darle el chance a Arlene Narciso. Aquí estoy, profesor. Tú puedes ver la que dice parámetro. Sí, yo puedo verlo. Dale para allá. Parámetro. Es una cantidad numérica calculada sobre una población. La altura media de los individuos de un país puede ser un parámetro. La idea es resumir toda la información que hay en la población en unos pocos números. Estadístico. IDEN. Cambiar población por muestra. La altura Detente ahí. media. Cuando te dice IDEN, la palabra IDEN significa lo mismo de arriba. Entonces, Ok, cuando te dice que estadístico es IDEN, es lo mismo que parámetro. O sea, el parámetro es una cantidad numérica calculada en una población. Entonces, el estadístico es de lo acuerdo. mismo, pero en una muestra. Ok, Ajá. continúo. La altura media de los que estamos en este aula. Somos una muestra representativa de la población. Si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le suele llamar estimador. Bien, lo que se está diciendo ahí es que hay dos cantidades en estadística, dos cantidades. Un parámetro es una cantidad numérica de la población y un estadístico es la cantidad numérica de la muestra. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, si quiero referirme a la población, yo me refiero a un parámetro. Pero si yo me estoy refiriendo ya cuando calculo la muestra, que sé cuál es la muestra, si me refiero a una cantidad, ya me refiero a un estadístico. Es un asunto de nombres. De nombres, tiene un nombre cuando se refiere a la población, no tiene un nombre cuando se refiere a la muestra. Eso es así de sencillo. Vamos a Ok, continuar. Ajá. Ya en esta parte que tenemos aquí, estamos hablando de técnicas. Técnicas que usa la estadística para recoger información. Y vamos a ver, el compañero Wilfrid Manuel
me va a leer esas técnicas que aparece ahí. Wilfrid Manuel, Presente, profesor. léame eso que Ok. tiene ahí. El censo es un listado el censo es un listado de una o más características de todos los elementos de una población. El censo poblacionales se hace cada 10 años a nivel mundial. Y la encuesta es un listado de una más características de todo elemento de una muestra. Muy bien. A raíz de lo que usted leyó ahí, si yo le preguntara, Wilfred, ¿cuál es la diferencia principal del censo y la muestra? ¿Qué tú me dirías? La diferencia principal entre el censo y una encuesta. Que ahí está. La, la característica que el censo es un listado de una más característica que se hace cada 10 años para medir la cantidad de una población. Y la encuesta es un listado de todo elemento de una muestra. Sí, sí, porque tú me leíste la definición. Eso está bien. Pero es la diferencia principal. Te la voy a decir. Mira, es simplemente que el censo se le aplica a todas las personas, a todos los individuos. Y la Okay. encuesta, esa es una parte de eso. Okay. Cuando yo digo que en una Okay. investigación yo hice un censo, fue porque le apliqué a todos. Si yo digo que hice una encuesta, fue que le apliqué a una parte. Esa es la diferencia. Okay. Una es para la Okay, población profesor. y otra es para la muestra. Y Entonces, si por ejemplo okay. en una investigación yo tengo 10 personas y le voy a trabajar a las 10 personas, ¿qué debo aplicar? ¿Censo o encuesta? Encuesta, profesor. Censo. Censo, porque le voy a aplicar a todos. Pero si yo tengo 10 y voy a trabajar con 5, ¿qué aplico? ¿Censo o encuesta? Encuesta. Encuesta. Perfecto. Eso ahí está claro. Eso es. Entonces, aquí nos faltó una técnica, que es la entrevista. Ya la entrevista se le aplica a menos personas que a la encuesta, porque la entrevista tú tienes que hacerle preguntas abiertas, que ellos respondan su parecer, pero casi siempre la encuesta y el censo son preguntas cerradas. Entonces, principalmente están las siguientes técnicas: el censo, la encuesta, que son cuantitativas, o sea, son numéricas, pero la entrevista es cualitativa, porque son preguntas abiertas y ellos van a responder su parecer. Esas son mayormente las técnicas que más se usan en estadística. Aquí tenemos una gráfica de análisis estadístico. Lo que nos dice es que de la población, yo mido el parámetro, de la muestra mido un estadístico, a través del muestreo yo llego de la población a la muestra y el objetivo es hacer una estadística inferencial, o sea, sacar conclusiones de eso. Vamos a darle el chance a, vamos a ver por aquí, tenemos a Junior Ramón. ¿Está por ahí, Junior? Junior Ramón, Junior Lorenzo, déjame ver, sí, Junior Lorenzo, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí, profe. Tú puedes ver donde dice pasos en un estudio estadístico. Sí, lo veo. Denme 2 minutos, por favor, profe. 2 minutos. Si usted puede darle la participación a otro y yo voy después. De acuerdo. Vamos a dar la participación a Franchel y Mateo. Ok. Pasos en un estudio estadístico. Plantea la hipótesis sobre una población. Los fumadores tienen más ausencias laborales que los no fumadores. ¿En qué sentido? Mayor número
tiempo medio. Decidir datos, recoger, diseño de experimentos. ¿Qué individuos permanecerán al estudio? Muestras. Fumadores y no fumadores en edad laboral. Criterios de exclusión. ¿Cómo se eligen? Descartamos los que padecen enfermedades crónicas. ¿Qué datos descartamos los que padecen enfermedades crónicas? ¿Qué datos recoger de los mismos? Variables. Números de ausencia, tiempo de duración de cada ausencia, sexo, sector laboral, otros factores. Paso a explicar. Esa diapositiva nos está diciendo ahí que casi siempre para hacer un estudio estadístico necesito tener una hipótesis. Una hipótesis no es más que una suposición. Yo voy a suponer algo. En el ejemplo que está en verde, que es un ejemplo cualquiera, supone que los fumadores tienen más ausencias laborales que los no fumadores. O sea, esa investigación se va a hacer bajo la suposición de que los fumadores se ausentan más al trabajo que los fumadores. Pero esa suposición, al final de la investigación, yo debo saber, debo comprobar si es real o si es falsa. Porque una hipótesis puede después ser falsa o puede ser verdadera. Se trata de la investigación de dar respuesta para saber si esa hipótesis es verdadera o si es falsa. Entonces, aparte de la hipótesis, yo me hago preguntas de la investigación. Las preguntas de la investigación son las que van a parir los objetivos y me van a guiar a mí en el estudio. La pregunta que se pone ahí de ejemplo dice, ¿en qué sentido los fumadores se ausentan más? ¿En qué mayor número la cantidad de que se ausentan? ¿Y en qué tiempo? ¿Qué tiempo se ausentan? Son 3 preguntas ahí que van a guiar la investigación. Entonces, después que yo tengo la hipótesis y tengo las preguntas, yo debo buscar a las personas que le voy a hacer la investigación. Es decir, a la muestra. La muestra es a los que le voy a investigar. Y saben bien que la muestra sale de una población a través de una fórmula u otro criterio. Entonces, luego que yo tengo la muestra, yo debo identificar las variables. Las variables deben tener relación con las preguntas y con los objetivos. Y las variables son los datos que yo voy a recoger, como le dije ahorita. O sea, en una investigación no puede faltar hipótesis, no puede faltar preguntas, no puede faltar muestra, no puede faltar las variables. ¿Qué quiere decir eso? Que para el trabajo que yo le dije ahorita, que van a hacer al final, eso no debe faltar. Esos son los elementos principales, o los principales pasos para hacer una investigación. Son esos ahí. Bien, entonces vamos a continuar con los pasos. Vamos a darle la oportunidad para que participe. Leyó Franchella. Yo puedo participar, profe. Ok, dale para allá. Tú eres Junior. Junior. Sí, dale. Sí. Bueno, los pasos son recoger los datos, muestreo. ¿De qué forma recolecto la información? Describir, entre paréntesis, resumir los datos obtenidos. Tiempo medio de ausencia en fumadores y no fumadores, entre paréntesis, estadísticas. El porcentaje de ausencias por fumadores y sexo, frecuencias y gráficos. Realizar una inferencia sobre la población. Los fumadores están de ausencia al menos 10 días, año más de media que los no fumadores. Cuantificar la confianza en la inferencia. Nivel de confianza del 95% y significación del contraste, valor igual a 2%.
Paso a explicar. Paso a explicar. Ya estos pasos son los que preceden a lo que dijimos ahorita. Cuando yo identifico la muestra, ahora a esa muestra debo recoger la información. ¿De qué forma la recojo? Yo la puedo recoger con un censo, con una encuesta o con una entrevista, lo que dijimos ahorita. Como pueden ver, todo está conectado. Si yo aplico una encuesta, no se la voy a aplicar a todos, a toda la población, sino solamente a la muestra. Después que yo recojo mi información con la encuesta o lo que sea, yo debo presentar esa información, debo describirla y presentarla. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se organiza en tablas, en gráficos, y las tablas casi siempre tienen frecuencia y porcentaje. Los gráficos se hacen con una de ambas, no con las dos, o con frecuencia o con porcentaje. Luego yo hago una inferencia, ya ahí llego a la parte de las conclusiones. Pero para hacer todo eso hay unos parámetros, eso no se hace a lo loco. Hay que saber la confianza de cuánto es, el p-valor, ese tipo de cosas, que ya ahí se está hablando de análisis cuantitativo. Pero ya ustedes van teniendo la idea de todo lo que lleva una investigación. Entonces aquí tenemos las técnicas de muestreo. Esa técnica de muestreo, vamos a ver si falta mucho por leer. Faltan 3, falta Edgar, Víctor y Paola. Vamos a ver, bueno, sí. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta la 15, hasta la 14. Vamos a darle al chance a que Edgar pueda leer, Edgar Pérez lea la técnica de muestreo. Inmediatamente, Víctor Manuel. Yo también. ¿Tu nombre? Moisés. Moisés, ok, entonces. Pues tú estás presente, Moisés, tú aquí aparece ausente. Déjame ponerte presente entonces. Moisés, presente. Entonces Moisés va a leer. Ve aquí. Tabla de frecuencia. Bien, bueno. Moisés va a leer las 2 primeras técnicas de muestreo. Luego, Edgar va a leer las 2 últimas. Víctor Manuel va a leer el tipo de variable. Y Paola va a continuar con ejemplos de tipo de variable. Y ahí terminamos, ok. Luego yo haré algunas puntualizaciones y ahí terminamos. Dale, Moisés, con las 2 primeras. Técnica de muestreo. Muestreo aleatorio. Se usa cuando cada elemento de la población se le quiere dar la misma oportunidad de ser elegido en una muestra. Muestreo estratificado. Se usa cuando se conoce de antemano que la población está dividida en estratos, que son equivalentes a características y los cuales, por lo general, no son de igual tamaño. Luego de cada estrato se saca una muestra aleatoria, usualmente proporcionada al tamaño del estrato. Bien. Continúa, compañero, que falta. Profesor, Muestra por ¿puedo conglomerado. decir algo antes de que continúe? Dale para allá. Veo que a algunos se les está siendo dificultoso el leer las diapositivas. Recuerden que pueden hacerle un acercamiento y así pueden leerlo más fácil. Claro. También pueden poner el teléfono en horizontal y ahí se ve un poquito más grande. Sí. Gracias por la aclaración. Puede continuar, Edgar. Muestreo por conglomerado, clúster. En este caso, la población se divide en grupos llamados conglomerados. Luego se elige al azar un cierto número de ellos y todos los elementos de los conglomerados elegidos forman la muestra. Muestra sistemático. Se usa cuando los datos de la población están ordenados en forma numérica. La primera observación es elegida al azar de entre los primeros elementos de la población y las siguientes observaciones son elegidas guardando la misma distancia entre sí. Bien.
cada uno de esos muestreos se pueden utilizar dependiendo la característica, el objetivo o la intención del investigador. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con el de estratificado. Si yo voy a hacer una investigación en una escuela, sabemos que las escuelas tienen diferentes grados y en los diferentes grados hay diferente cantidad de estudiantes. Cuando yo saco la muestra, si de 500 me da, por ejemplo, 250, pues de cada grado yo debo sacar una cantidad que me den 250. Pero si en primero hay 30 y en segundo hay 20, yo no puedo sacar de ambos cursos la misma cantidad, porque en uno hay más que otro. Yo debo sacar un estrato. Un estrato es una proporción, una equivalencia, que me permite sacar, en el curso que hay más, sacar más, y en el que hay menos, sacar menos, pero que se mantenga el mismo porcentaje. ¿Cómo se hace eso? Se hace dividiendo la muestra entre la población, me da un porcentaje, y multiplico ese porcentaje por lo que hay en el curso. Y de cada curso yo voy a tener un estrato que va a ser equivalente a la proporción de estudiantes de ese curso. O sea, pero sin embargo, eso solamente se da cuando yo estoy trabajando con diferentes grupos. Si es con un solo grupo que yo voy a trabajar, simplemente el muestreo aleatorio. Y entonces, o sea, la investigación misma te va a decir qué tipo de muestreo tú puedes utilizar. Pero hay en casos que yo voy a tener que utilizar 2 muestreos juntos. Pero eso va a depender, como ya le dije, de la característica de la investigación. Pero para que ustedes puedan ver que eso es algo práctico y que tiene mucha utilidad. Vamos a darle la participación ahora a Víctor Manuel. Ok. Tipo de variables cualitativas. Si sus valores, modalidades, no se pueden asociar naturalmente a un número, o sea, no se pueden asociar, no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos. Nominales. Si sus valores no pueden ordenar, sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, fumar, sí. Ordinales. Si sus valores se pueden ordenar, mejoraría un tratamiento, grado de satisfacción, intensidad del dolor. Cuantitativas o numéricas. Si sus valores son numéricos, tienen sentido hacer operaciones algebraicas con ellos. Discretas. Si toma valores enteros, número de hijos, número de cigarros, número de cumpleaños. Continuas. Si entre 2 valores son posibles infinitos, valores intermedios. Altura, ingreso familiar, dosis de medicamento administrado, edad. Bien, en resumen, hay 2 tipos de variables grandes. 2 tipos de variables grandes. Las cualitativas, que son variables, vamos a decirle, variables, ¿cómo le llamo? Variables descriptivas, variables de letra, que no son de número, digámoslo así. La cualitativa miden características, no miden cantidad. Y pueden ser de nombres que no se ordenan, nominales. Por ejemplo, la religión, no hay una religión más grande que otra, todas son religiones. Eso no se ordena. La nacionalidad, tú no puedes decir que el norteamericano es más que el dominicano, eso no se ordena. O sea, son nominales las que no se ordenan, las que simplemente tienen un peso, son variables, pero no se ordenan, no tienen un orden jerárquico, son nominales. Y se llaman nominales porque vienen de nombres, son nombres, o sea, masculino, femenino, así. Las ordinales sí son características que se pueden ordenar, por ejemplo, el nivel académico. Si tú eres excelente, eres malo, eres muy bueno, eso se puede ordenar. El grado en que tú estás, si tú estás en primero, en segundo, en tercero, eso se ordena. Entonces son ordinales. Ahora bien, las cuantitativas, por el contrario, son numéricas, no son características. Eso sí se cuentan, son números. Y como ustedes saben, hay números enteros y hay números que se pueden fraccionar.
Por lo tanto, las discretas son los enteros. Yo no tengo un hijo y medio. Yo tengo o un hijo o tengo dos hijos. Por eso es discreta, porque no se puede partir. O es uno o es dos, o es tres o es cuatro, pero no es uno y medio. Esa es la discreta. La continua sí se puede dividir. Por ejemplo, yo tengo 5,5 de altura. Ahí hay un decimal. Perdón. El ingreso económico, yo gano, por ejemplo, tanto con tanto. Eso se puede dividir. Una dosis de medicamento, 5,4 cc. O sea, las continuas son las que admiten división, la discreta no. Y ahí ustedes pueden ver, cuando hagan su trabajo, van a tener que identificar las variables son las que van a trabajar. Ahora, para finalizar, vamos a ver ejemplos de esas variables. Vamos a darle chance a la compañera Paola para que cierre con broche de oro. Ejemplos. Es una buena idea codificar las variables como números para poder procesarlas con facilidad en un computador. Es conveniente asignar etiquetas a los valores de las variables para recordar qué significan los códigos numéricos. Género, cualitativa, códigos arbitrarios, uno hombre o mujer. Raza, cualitativa, códigos arbitrarios, uno blanco, negro, etc. Felicidad, ordinal, respetar un orden al codificar, uno muy feliz, bastante feliz, no demasiado feliz. Se pueden asignar códigos a respuestas especiales como no sabe o no contesta. Excelente. Esos ejemplos de variables que ustedes ven ahí, asimismo es que se hace un cuestionario. Una encuesta lleva un cuestionario de recolección de información, donde se le preguntan las variables que yo quiero medir. Si quiero medir el género, quiero medir la raza, quiero medir la felicidad, quiero medir el nivel académico, quiero medir el estatus laboral, quiero medir el estatus social. Y es así que se hace en orden para posteriormente tabular esa información. Y esa información es la que se lleva a tablas y a gráficos. Y es la que se interpreta y es la que se concluye. Como ustedes pueden ver, la estadística no es algo ni difícil, porque lo que nosotros hemos visto hasta ahora no es difícil, pero sí es organizada. Lleva mucha organización. Y nosotros, en el transcurso de la materia, vamos a ver cómo se trabaja de forma organizada. Vamos a ver cómo se hacen los cálculos de forma organizada y cómo uno hace una investigación que arroja un resultado real. Porque ustedes, cuando terminen su carrera, ¿verdad?, tienen que hacer una investigación. Y es para esto que se les da esta materia. No es para que ustedes después no sepan cómo hacerla. Porque se le da metodología de la investigación, se le da estadística 1, estadística 2. Y es para que tengan el dominio, ¿verdad?, de cómo hacer su investigación. Y yo voy a tratar de que nosotros hagamos un simulacro que por lo menos ustedes tengan un acercamiento a eso. Pues chicos, esta fue la primera unidad de su programa de clases. Ahora yo le voy a mandar esa diapositiva a ustedes, tanto por el grupo de WhatsApp como por la plataforma de la universidad. Y ustedes tienen que resumir hasta donde llegamos el día de hoy. Yo solamente le voy a mandar la parte que trabajamos. Ustedes tienen que hacer un resumen de eso en su cuaderno con la fecha de hoy. Y voy a habilitar un espacio para que suban ese resumen en el transcurso de la semana, cosa que de aquí al próximo sábado ya esté en la plataforma. Porque yo les voy a hacer eso, que ustedes lo suban para que lo hagan. Porque si no le pongo que lo suban, no lo van a hacer. Y después, como yo les voy a dar 20 puntos de cuaderno al final, esos 20 puntos, en vez de ser un regalo, va a ser un peso, porque no se lo van a ganar. Entonces, ustedes saben, vamos a trabajar así, no acumulen tareas, no acumulen asignaciones. Lo que se les ponga, háganlo, por lo menos cojan los primeros 4 días de la semana para hacer eso.
Aunque yo sé que ustedes tienen más asignaturas y tienen trabajo y eso, que tampoco lo voy a matar con clase. Víctor, dímelo. Yo tengo una pequeña aclaración. Yo Dale no para allá. tengo problema con hacerlo en el cuaderno, en verdad, pero dudo que usted lo entienda. Me explico. Yo Sí. soy nervioso. Usted no va a entender mi letra. Yo se lo puedo hacer por Word, también lo puedo hacer en el cuaderno, no hay ningún problema. De enviárselo, yo se lo enviaría por Word. No te Y preocupes, el que yo tengo un cuaderno caso, lo puedo hacer y se lo puedo entregar, pero dudo que usted entienda. yo tengo un caso similar. Yo doy clase también en el colegio, que está aquí en la universidad. Y tengo un estudiante que tiene un tic nervioso. O sea, que ya yo estoy curado por eso. No te preocupes, no te preocupes. Lo importante Bueno, es que tú, espero que entienda los garabatos. no, porque oye, ¿qué pasa? Tú no lo vas a escribir para mí. Tú lo vas a escribir es para ti. Aunque yo no lo entienda, tú lo vas a entender. Al que debe quedarle es a ti. Y yo lo mando a escribirle para que lean necesariamente. Así que pues no te De acuerdo. mortifiques por eso. Que yo no voy a medir caligrafía ni ortografía. Yo voy a medir es lo que ustedes dominen ahí. Pues nada, chicos, pasen un feliz. Profesor, Dale para allá. hay un mínimo o un máximo de páginas de No, cuánto debe ser alcanzar el resumen para esta diapositiva. no hay límite. Hasta un resumen se hace entre hojas, si tú sabes resumir bien. Tampoco es que no van, que van a hacer una sola hoja, Ok. sino que no tienen que matarse poniendo todo lo que está ahí. Porque yo no soy de los maestros que cree que cantidad es calidad. A veces mientras más chin tú haces, mejor te lo aprendes. Pero ustedes saben, estamos ahí. En la próxima clase vamos a trabajar con la unidad 2. Déjame decirle cuál es la unidad 2. La unidad 2, si mal no recuerdo, es muestreo, cálculo de población y muestra, que ahí sí vamos a entrar en los ejercicios. Pero el muestreo es fácil, eso no tiene, es una fórmula que tú pones los valores y te arroja la cantidad. Sí, a ver. Ok, no. Aquí mismo es que vamos a trabajar en esta unidad, población y muestra. De todas formas, en la próxima clase vamos a trabajar cálculo de población y muestra. Pueden investigar en internet cuáles son los diferentes métodos para calcular población y muestra, que es el tema de la próxima clase. Pues ustedes saben, estamos en contacto por el grupo y pásenla bien. Chao. Bye. Ok, Igual. Bye. bye. Adiós. Gracias, profesor. No hay problema. Profe, Dime que voy a cerrar ya. yo para decirle que entré un poquito tarde, entonces no sé si me puede poner presente, porque estaba ahora a las 2:30 fue que pude salir del trabajo. Elian. Sí. Ok, Elian, pero tú puedes, para el próximo, tú puedes buscar unos auriculares y en el Sí. trabajo tú puedes una asignatura. O sea, que Ok, esto virtual es una ventaja que tiene la virtualidad. Que tú puedes trabajar y coger clase al mismo tiempo. Está bien, ya está presente. ok, Ya tú sabes. profe. Ok. Reiner, dime. También tuve una ausencia hoy que llegué tarde a la clase. Ok. ¿Sabes? Para Por hoy, atendiendo por aquí. Reiner. Vamos a dar el chance por hoy, ¿verdad? Pero por hoy. Discúlpeme. Está bien. No hay problema.